Aire saludable. Y a las 2:05 de la tarde, amigas y amigos, es un placer darle la bienvenida en los estudios de Unión Radio al doctor Uníades Urbina, invitado habitual también en este espacio. Doctor Uníades, muchísimas gracias siempre por atendernos. Siempre hemos conversado con él en fechas recientes como vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, pero a partir del mes de junio va a ser juramentado como presidente de la Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias por estar con nosotros también en esta nueva cualidad. Gracias. Sí. Buenas tardes, Vanessa, a todo tu equipo, a todos los oyentes y los que nos ven por allá por la cámara también. Muchísimas gracias, doctor Uníades. Para usted, ¿qué cosas cambian? Pasar de ser vicepresidente a ser presidente de la Academia. Realmente la denominación, porque como es un trabajo en equipo, somos un cuerpo colegiado, la directiva, pues todos tenemos una función y todo va en función de hacer progresar a nuestra academia. Entonces, de pasar de vicepresidente a presidente tal vez es la cara más visible, como casi todas las instituciones venezolanas, que secretario científico, quiero decir, secretario y presidente, pero nada, el trabajo sigue siendo lo mismo, seguir con los planes, seguir con el avanzando, seguir estando a la disposición de las autoridades de salud para conversar y en lo que podamos ser útiles, pues estamos ahí presentes. Entonces, en realidad, claro, cada quien le imprime su sello, pero en realidad es un continuo del trabajo. ¿Cuál quiere usted que sea su sello en estos 2 años que me toca? Yo quiero seguir queremos seguir poniendo a la academia en la palestra pública, que nos acerquemos más a la comunidad, tanto médica como comunidad en general, haciendo talleres, conferencias, dando información a la comunidad en general, que está muy ávida de tener información seria desde un ente científico de relevancia. Es decir, quiere seguir manteniendo ese vínculo, señor, con la población. Con la población, exactamente. Yo aprovecho y cada vez que voy al interior visito a los hospitales, hablo con la gente, veo las necesidades, no de ahora, de muchos años, desde que estaba en la Sociedad de Pediatría, pero ahora es el momento, creo que la academia se acerque aún más y que nos conozcan más, porque hasta hace unos años éramos como un cenáculo, o sea, nadie entraba, nadie sabía. Entonces ahora creo que tiene mucha mayor visibilidad y eso es parte del trabajo que nos corresponde. Doctor Uníades, ¿ha tenido dificultades para plantear las cosas tal como son en materia de salud pública? Sí. ¿Lo han presionado? Realmente como no. Académico. No, realmente no. Sí tengo que decirlo y tengo el teléfono intervenido desde el año 2012, me leen los correos, pero aparte de eso... ¿Cómo lo sabe? Porque me llegan los reportes de Google y tengo doble clave de seguridad. Me dice, desde este IP, yo no conozco eso, pero la gente que sí sabe que son de algunos entes oficiales. Y el teléfono, pues tú me llamas 3 veces y 2 no caen y 1 así. Y entonces los pero pasé. No quieren que hable. Sí, bueno, pero igualito. Debería ser al revés. Entonces, pero de resto no. Y la dificultad que hemos tenido, Vanessa, desde la academia, que por ley somos asesores de los diferentes gobiernos, es que no tenemos un interlocutor válido. Nosotros hacemos las recomendaciones, se lo enviamos y reciben la carta o el comunicado que hacemos y no tenemos una respuesta realmente desde el Ministerio Popular de la Salud. Ahora, cuando dice que no hay interlocutor válido, le preguntamos sobre esto, doctor Uníades, ¿quién debería ser? ¿El Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad Militar? Básicamente el Ministerio de Salud, que es quien rige toda la salud en Venezuela, independientemente que sea de gobernación, de Seguro Social, Militar. Realmente es eso, y como nosotros siempre le ponemos, siempre terminamos los comunicados, estamos a la orden para todo lo que consideren, hacer planes, plantear situaciones, ayudar en casos de que haga necesidad, inclusive personal médico que tenemos de todas las especialidades, pues estamos a la espera que nos llamen realmente. ¿Nadie los ha llamado nunca? No, realmente no. Desde que usted está como... Te puedo decir que hace como unos 3-4 meses nos llamaron desde el ministerio para unas reuniones, que dijimos, oye, qué bueno, y resulta ser que fue como para unas reuniones que nadie sabía dónde eran, se perdió tiempo en ubicar los salones, en fin, una vez que estamos allí, era para que le dijéramos las sociedades científicas y la academia nuestro plan de trabajo en educación médica continuada. Entonces creímos que era para otra cosa, para intercambiar diagnósticos del sistema de salud, y realmente fue simplemente que dijéramos qué curso íbamos a hacer, qué talleres, pero eso realmente no es el papel del ministerio, sí es el papel nuestro, porque nuestra actividad usualmente es científica, educación médica continuada, pero realmente eso fue la única vez que podemos decir que llamaron, hicieron un segundo llamado, iban a hacer unas mesas de trabajo y nunca más nos llamaron. ¿Para qué le hubiera gustado que lo llamaran? Conversamos con el doctor Uníades Urbina a las 2:09 de la tarde. ¿Para qué le hubiera gustado que lo llamaran como académico, antes vicepresidente, ahora presidente de la academia? Nos hubiese encantado y nos encantaría que nos llamaran para
definir la política de salud del país, porque consideramos que no ha sido la más acertada, porque si no, no estuviéramos en estas condiciones realmente deplorables del sistema de salud en cuanto a prevención, en cuanto a dotación de hospitales, en cuanto a personal, que no, se nos sigue yendo el personal de todas las áreas de la salud. Entonces, nos gustaría que podemos hacer en conjunto la academia, las sociedades científicas, de la mano del ministerio, para mejorar este grave problema en el cual estamos sumidos al menos en los últimos 10 años. ¿En qué quisiera poner el foco si estuviese en sus manos? Bueno, esto es lo que voy a visibilizar en 2 años de gestión. Como pediatra. ¿O en qué cosas? Claro, como pediatra, por supuesto, me preocupa muchísimo la cobertura vacunal, el programa ampliado de inmunizaciones, que está muy deficiente. Venezuela, hasta la década de los comenzanos 2000, fuimos pioneros en introducción de vacunas en el programa ampliado de inmunizaciones, en coberturas vacunales, y han ido cayendo, pero estrepitosamente, tanto así que, de acuerdo a la página de la OPS, Oficina Panamericana de la Salud, en el reporte de Salud de las Américas 2022, que refleja la cifra 2021, nos damos cuenta que apenas tenemos el 50.8% de la población vacunada menores de 5 años. Estamos dejando 48% o más de la población infantil sin tener un esquema completo. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que reaparecen enfermedades como el sarampión, que fuimos zona libre de sarampión, país libre de sarampión y región, y reapareció el sarampión en Venezuela, que lo exportamos. Volvimos a estar ahorita porque tenemos más de 1 año sin caso de sarampión, pero el asunto no es que nos vayan clasificando, reclasificando. Una vez que tú entras en el rango de libre de una enfermedad, mantenerla. Al bajar la vacunación, reapareció el sarampión, reapareció la difteria después de 24 años. Hay gente de los últimos 20 años que nunca vio una difteria y empezaron a llegar los casos y no lo reconocían. ¿Tenemos casos de difteria en este momento? Ahorita no tenemos, afortunadamente, pero tenemos menos de 1 año, entonces hemos llegado al año sin difteria, porque están apareciendo focos, sobre todo en la zona cercana a Brasil, porque en Brasil es endémica. Entonces, claro, con el cruce de frontera por la zona minera, pues se siembra aquí la difteria. Estamos en la alerta, de acuerdo a la OPS, en alto riesgo para que pueda ser reintroducida la polio, que sería terrible para nosotros que reapareciera la polio por la baja cobertura vacunal. Y en cuanto a lo que se habla, sarampión y rubiola y papera, que es una vacuna que viene en 3 en 1, la trivalente viral, se está poniendo solamente la doble, sarampión y rubiola. Estamos dejando las paperas por fuera. ¿Por qué tenemos paperas por fuera? Porque es la que está llegando, porque lo que estamos es recibiendo donaciones de vacunación. ¿Qué está pasando con las vacunas? ¿Qué está pasando? Con la política de vacunación del gobierno del Estado. Está pasando que primero hay una deuda con el Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS, dicho por el mismo doctor Harbas, dirigente de la OPS, donde por escasos, digo escasos porque un país petrolero como Venezuela, $11 millones es una propina para mucha gente. Entonces, por ese motivo, si tú no compras, si tú no le pagas al fondo rotatorio que se encarga con ese dinero, con ese pote que hacen los 22 países y territorios, comprar vacunas a precios muy baratos para poderlas distribuir entre los países que la van a comprar a mucho menor precio, que eso te hace rendir el presupuesto, pues al tener esa deuda, Venezuela no recibe. ¿Desde cuándo no tenemos vacunas de la OPS por ese mecanismo? Como 3 años. 3 años. 3 años, sí. Y entonces hubo un acuerdo en la mesa de negociación de México donde el mecanismo Gavi, que es de la OPS para vacunas, dijeron, bueno, nosotros vamos a donarle a Venezuela las vacunas 2023, pero con el compromiso que el país firme el convenio 24, 25 y todas las que tiene, porque si no se pierde la inversión prácticamente. ¿Qué sucedió? Se firmó el convenio y las vacunas no han llegado. Pasó el 23 y no tenemos vacunas. Las vacunas que se están colocando son por donación de la misma OPS, donación de UNICEF, de la Cruz Roja, pero Vanessa, tú no puedes poner la salud de un pueblo en manos de donaciones. La donación es algo puntual. Hoy tengo hambre, me dan comida y bueno, mañana veo. Entonces se supone que ustedes tienen una dieta adecuada las 3 veces al día durante toda la vida. Entonces ese es el problema de las donaciones, que es muy puntual, mejoran en cierto aspecto, pero si tú no continúas, vuelven a caer las coberturas vacunales. Es decir, la vacunación en Venezuela en este momento depende de donaciones. De donaciones básicamente, sí, no señor. hay un solo no hay, inclusive uno revisa el programa PAI, que todos los países reportan a la OPS y dice, no hay reporte de inversión. No es que no la haya, pero no la dice. Entonces, y uno ve las coberturas vacunales tan bajas. Recién estuve en la Macanilla, eso queda en el Alto Apure, en Capanaparo, con la gente de la Fundación. ¿Cuánto es la cobertura? Ahí la cobertura. Disculpe, la fundación, que lo interrumpimos. A la Fundación Mayú fuimos, son estudiantes, te los recomiendo que los entrevistes, que esta es la Venezuela que queremos, es el presente, no es el futuro. Son estudiantes de medicina y de odontología que hacen labor social y vamos a algunos viejos como yo para darles respaldo, para ver los pacientes y darles clases sobre la marcha, cómo examina un paciente, todo eso, patología. Y en esa población de la Macanilla,
Todos los niños, todos. Vimos 240 muchachitos en 4 días, en 8 horas de trabajo diaria, y ninguno tenía vacunas completas, o incompleta, o no tenían. Y entonces cuando le dices, tienes que ir a San Fernando, son 4 horas de camino si tienes carro, si te vas en autobús, te pueden manejar. Entonces muchos, los poquitos que tienen la vacunación más o menos completa, porque van a Puerto Carreño, que está a 1 hora, que es Colombia, vacunan y vienen. Pero no es lo lógico. Se vacunan en Colombia. Claro, se vacunan en Colombia. Que afortunadamente estos países vecinos nos ayudan, pero oye, no podemos seguir viviendo de ayuda. Doctor Uníades, estamos hablando entonces al día de hoy, un estimado aproximadamente 50% de la población menor de 5 años no tiene vacuna. No tiene el esquema completo. E incluso si fueran todos los días y consiguieran las vacunas, sigue estando incompleto, porque Venezuela tiene aproximadamente 5 años que, aunque está dentro del esquema de vacunación, la vacuna contra el rotavirus, que es la que protege contra las diarreas en los lactantes, que produce más de 4.000 casos a nivel Latinoamérica, en Cono Sur, y la vacuna contra el neumococo, que es la neumococo conjugada 13 o 10 valentes, estas 2 vacunas tienen más de 5 años que no la compra. Hemos visto el aumento de los casos de diarrea en niños desnutridos, sobre todo, que puede llegar a ser mortal, y el aumento de neumonías, meningitis producidas por neumococo, porque no lo estamos protegiendo. Asociadas con estas vacunas sí, señor, que no se fue parte. Ni donadas. Ni donadas, no, porque es una cantidad importante de vacunas, entonces no está en el programa de empleo de inmunización. Entonces el niño, te digo, así tenga todas las que hay, cuando revisa le faltan esas 2 o le faltaron, ya se le pasó la edad, quiere decir que tiene un esquema de vacunas incompleto. ¿De cuánto debería ser la cobertura vacunal? La OMS habla para este tipo de enfermedad entre 90 y 95%. Estamos hablando de 50 en promedio, pero hay enfermedades que apenas tienen 37, como la segunda dosis de sarampión. 37%. O sea, ¿cómo no necesitamos para poder llegar a 90 o 95%? Necesitamos robustecer. ¿Cuántas dosis? Sí. ¿Cuántos niños? Robustecer el sistema del programa de empleo de inmunizaciones. Eso equivale más o menos, hacia vuelo de pájaro, a unos 2,5 millones por vacunas, porque son una vacuna con un refuerzo, a veces son 30. O sea, al sumar toda esa deuda que tenemos, más los niños que van naciendo en el año, vienen siendo más o menos como unos 5 o 6 millones de vacunas distribuidas entre las 13 vacunas que debemos poner en el esquema ampliado de inmunización. 5 o 6 millones aproximadamente. Sí, señor. Eso, por supuesto, es un dinero importante. ¿Cuánto es la inversión aproximadamente? No, ahorita no sabemos, porque esas cifras solo las maneja el ministerio, saber cuánto le va costando, porque no es lo mismo que tú vayas a comprar una vacuna en una farmacia o un distribuidor, tú como mamá preocupada, a que la compre el ministerio, que tienen que hacer grandes clotes, que la OPS logra bajar los precios de manera importante para que rinda el dinero. Entonces hace falta una cantidad de millones, sí, claro, pero más caro sale, Vanessa, el no vacunar, porque el niño se enferma, se puede morir si la enfermedad es grave, la mamá deja de trabajar, y todo eso son costos que alguien tiene que asumir, y es el Estado. Una mamá que tiene que tener permiso, un niño que deja la escuela, un niño que está enfermo, un niño que está hospitalizado. Entonces, caramba, es más fácil vacunar, y lo que dice la gente realmente, curarse en salud es la vacuna. ¿Para qué te vas a esperar que te enfermes si puedes prevenir la enfermedad o la forma grave de la enfermedad vacunándote? Polio, usted dice que estamos en riesgo, como sí, señor, alto riesgo después de la OPS. Panamericana de la Salud. ¿Cómo paramos eso? Vacunando. Que podría ser devastador, como usted lo plantea. Sí. ¿Y por qué devastador? Porque la gente la gente de los años 60 para acá no conoce la polio en Venezuela. No. Pero si reaparece la polio no solamente es que te deja paralítico, que ya es un hándicap para el paciente. Paciente, si la polio da vulvar, que es a nivel superior, el paciente no puede respirar. Significa que hay que tenerlo en una terapia intensiva. No hay terapias intensivas suficientes en Venezuela, porque las que hay están prácticamente cerradas, como por ejemplo la del Hospital de Niños. Está cerrada. Un mes antes de declarar pandemia en Venezuela, cerraron la terapia intensiva del Hospital de Niños. Terapia intensiva del Pérez Carreño, cerrada. Terapia intensiva pediátrica, estoy hablando del Magallanes, cerrada. Entonces, si un niño necesita terapia intensiva. Bueno, en el Hospital de Niños se atienden en urgencia, en servicio de urgencia, que hay ventiladores, pero oye, no es lo adecuado. Un servicio de urgencia es una cosa y terapia intensiva es otra. Doctor Uníades, entonces, en cuanto a la polio, fundamentalmente vacunar. Vacunar todo. Un barrido, claro. Entonces, también otra cosa. ¿Cuántas personas habría que vacunar? ¿Cuántas dosis hacen falta? Más o menos de polio, que son 3 dosis, más o menos como 6 millones de dosis para todo la deuda pendiente, más los 500,000 chamos que nacen cada año. Entonces, nos quería comentar algo sobre la gente que nos visita. Sí, en la semana de las vacunas es excelente, una buena forma de poner en evidencia. Entonces se vacuna la prensa, pero pasa la semana de las vacunas y vuelve a caer la cobertura, porque no es hacer campañas, sino un programa. Las campañas son para momentos como la semana de las vacunas, o si hay un brote de alguna enfermedad, hacer un cerco epidemiológico, pero lo lógico es que sea todo el año, todo el tiempo, vacunas de calidad, en cantidad y en el momento oportuno.
Conversamos a las 2:19 de la tarde con el doctor Uníades Urbina, presidente, que va a asumir funciones como tal de la Academia Nacional de Medicina. Pareciera que la salud pública no está en campaña. Es decir, no está en la boca de ninguno de los candidatos, candidatas, lastimosamente no. ¿Por qué? ¿Qué cree que sucede? ¿Y cómo haría usted para ponerla en la agenda pública de esos candidatos? Pues estamos a la orden también de todos los posibles candidatos del bando que sea, del color que sean, porque tienen que tener un programa de trabajo, no solamente en petróleo, que es imprescindible en Venezuela porque dependemos del petróleo. Tenemos el problema en educación, el problema de industria, el problema de salud, que es lo que me atañe a mí particularmente por ser médico, pero es que todo es un inciso, una cadena, de eslabones que hacen una cadena completa. Entonces, la idea es ponernos también a la orden de los diferentes candidatos. Oye, consúltennos y digan qué necesitamos, qué podemos hacer para ofrecerle al país una vez que cambie el gobierno o el presidente, el que sea, pero tiene que tener un plan y no nos consultan. Entonces entran a esos lugares dando tumbos. Pana, si usted puede tener un programa previo, tiene 2 meses o 3 meses para las elecciones, usted no sabe si va a ganar o no, vaya preparado por si acaso. Por ejemplo, en ese por si acaso, ¿qué no debería faltar en la propuesta? Sea del candidato a la reelección Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, Antonio de quien sea, no debe faltar. Primero, 3 grandes cosas, siempre digo yo, una mesa de 3 patas. Primero, la infraestructura hospitalaria que está realmente en el suelo, excepto algunas cosas muy puntuales dentro del mismo hospital que hay como burbuja, pero la idea es que todo el hospital trabaje así. Puedo hablar por lo menos de la parte de cirugía cardiovascular en el hospital universitario. Claro, se mantiene así muy bien porque tiene apoyo financiero de ONG. Pero entonces, pero está dentro del hospital, pero tiene que ser toda la infraestructura. El equipamiento es imprescindible. Tú no puedes hacer un diagnóstico certero si no tienes tomografía, si no tienes una resonancia. Los mismos equipos rayos X no es imprescindible porque la clínica es una cosa y cuando tú comparas la clínica con laboratorio y, armas el espectro completo de lo que pueda tener el paciente. ¿Está privatizada la salud? Prácticamente, Vanessa, porque tú vas a un hospital y el público, donde se supone que por ley el Estado tiene que asumir todo tu tratamiento, tu estancia, el 70% de los gastos que incurre un paciente en un hospital público van de su bolsillo. Pues sí. Y el que no tenga el 70%, ¿qué va a hacer? Entonces, al tener un 70% financiado por la familia o por el paciente, eso no es salud pública, eso es casi semi-privado o privado. Nos hablaba, doctor Uníades, de hospitales, equipamiento y personal de salud. Esas 3 cosas son imprescindibles, porque nada va a tener un hospital de última si no tengo los equipos. O sea, muy bonito las puertas de vidrio que no se deben utilizar porque por la ley ISO 2000 no está indicado, sobre todo en zonas sísmicas como Caracas, luces LED, fotos, pero y cuando uno pasa de esa antesala, el hospital se está cayendo. Pongamos que pusimos el hospital de niños, que es el ejemplo que siempre pongo porque es mi casa de toda la vida, bonito, pero me sirve bonito con equipo. Me sirve bonito con equipo y con personal. Y para tener un personal hay que pensar en la remuneración. No puede ser que una enfermera, Vanessa, gane $10 mensuales. No les alcanza ni para el sueldo, menos para comprar un uniforme. Un médico gana, si hace guardia, entre $50 a $70. Y si no hace guardia, porque es viejo como yo, que tengo 65 años, entonces ganas $10. No es nada viejo. Bueno, pero comparado con los chapos de ahorita, entonces, por eso me identifico hoy con el día de la compartida. 30, 40, 50 años más. Bueno, y entonces, tenemos que pensar, y ojo, hablo de salud porque es mi área, pero también hay que pensar en los maestros, los bomberos, en los policías, en todo el mundo. La remuneración es otro tema que usted pondría en el foco, al menos para los trabajadores y trabajadoras del sector salud. Sí, totalmente. ¿Cuánto debe ser para que si la canasta básica para una familia de 4 personas está en el orden de los $600, como mínimo que una familia pueda cubrir sus necesidades básicas de comida, pero además hay que pagar luz, teléfono, pero por ahí debería estar rondando un sueldo relativamente bueno, porque la carestía de la vida se impone, entonces la gente deja de comer. Tenemos personal de salud, 2 médicos del hospital de niños, residentes de primer año, que tienen tuberculosis. Quiere decir que esos muchachos vienen de un estrato muy bajo, muy mal vivido, muy mal comido, porque no se contaminaron en el hospital, porque para tener tuberculosis tienes que tener tiempo conviviendo con una persona enferma. Entonces, quiere decir que sus condiciones socioeconómicas son muy bajas y la mayoría de los residentes que vienen a nuestros hospitales en Caracas vienen del interior, entonces tienen que pagar residencia, tienen que pagar comida, transporte y además son dedicación exclusiva por la Universidad Central. Si tú estás en posgrado, tú no puedes redondearte los reales
reales por ningún lado. Lo puedes hacer, pero si te consigo, yo tengo que reportarte y automáticamente queda fuera del posgrado. Entonces, es importante, no es la prioridad para el público en general, pero para los que vivimos dentro del sistema de salud, por supuesto, a mí se me van los $3 que gano en la Universidad Central como profesor en poner gasolina una sola vez. $3. ¿Cómo es posible que un profesor universitario gane $3? Y el que más gana, que es titular y está en una dirección, gana entre $20 a $30. O sea, no es justo. ¿Por qué continúa? Yo por mística, porque me gusta lo que estoy haciendo y al final considero, por eso yo no me he ido del país. ¿Por qué no te has ido? Que tengo chance, sí he tenido, pero yo quiero quedarme aquí y me voy cuando yo quiera, no cuando los demás quieran. Y además considero que es mi retribución al Estado venezolano que me financió primaria, bachillerato, universidad, 2 posgrados y un doctorado en universidades públicas. Yo creo que ese es el pago que yo particularmente le hago al Estado. Y ahora como presidente de la academia, pues mucho más. Entonces yo creo que por eso, ojo, yo no critico a los que se han ido, cada quien tiene su razón, los apoyo porque si decidió de dar ese gran paso es muy difícil emigrar del país, sobre todo para países de no habla hispana, porque cuando hablas español más o menos, claro, pero cuando tienes que aprender portugués sobre la marcha, árabe, qué sé yo, entonces es importante que esa gente hay que considerarla y no menospreciar, no, que se fueron por algún motivo. La tuberculosis es un problema cabalgando. De salud, a propósito Totalmente, de es una epidemia silente que tenemos en el hospital de niños al menos un caso diario nuevo de tuberculosis. O sea, estamos hablando de niños, 30 pacientes al día, al mes. Multiplicado por 12 son 300 y pico casos nuevos de tuberculosis. ¿Qué lo atribuye? ¿Vacunación baja. En vacunación teníamos hasta la 2005 un 92-93% de cobertura vacunal con la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. No que no te va a dar tuberculosis, sino que si te llega a dar va a ser menos grave porque no vas a diseminada. Bajó a 75% en el último reporte 2022 de la OPS. Entonces los niños no están vacunando y entonces están propensos a tener un adulto mayor en la casa que es tosedor, que no tiene tratamiento, entonces por ahí viene la cadena. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, señor. Y en las cárceles y lugares de confinamiento, pues por supuesto, porque viven hacinados, una cárcel que está hecho para 50 personas, ponte, meten 300, por supuesto. Uno le respira al otro en el cogote, como dice la gente, y entonces lógicamente personas enfermas que van contagiando. ¿Cómo se para? Vacunando y a los nuevos, a los que van naciendo y dar tratamiento efectivo, porque es otra cosa. ¿Está disponible el tratamiento? Está ahorita por donación de la OPS. ¿Por donación también? Igual que los tratamientos HIV básicamente son por donación. Entonces, esa gente pasa un tiempo que si tú no recibes el medicamento de la forma continua como debe ser, puedes hacer resistencia. Entonces, después que te llegue, ya prácticamente no sirve porque te hiciste resistente a los bactericidas o a los antibióticos que se dan usualmente para eso. O antivirales. Son las 2:27, nos queda un minuto apenas. Dios, no, mire señores, este es un látigo que me tienen aquí con el tiempo. ¿Con qué se sentiría satisfecho? ¿Con qué me sentí satisfecho? Ya tiene el tiempo como vicepresidente de la academia, ahora como presidente, ha participado en iniciativas de diálogo, tratando de acercar posiciones. Sí. ¿Con qué se sentiría? Me sentiría satisfecho en este año tan particular. Con que nos llamaran del ministerio y nos sentáramos a dialogar con las autoridades de salud. Yo creo que eso debe ser un paso importante de del gobierno que venga, sentarse con la gente que sabemos lo que está pasando puertas adentro de los hospitales con la salud pública. Eso sería un buen inicio y sobre esos planes, por supuesto, ir poniendo objetivos a largo, mediano y corto plazo porque hace falta realmente restituir el sistema de salud venezolano. ¿Invitaron a la ministra de Salud para el acto? No, todavía no, porque no hemos puesto las invitaciones, pero la vamos a invitar con muchísimo gusto, claro que sí. ¿Conversaría con ella? Totalmente, estamos dispuestos a conversar. Si es con el diablo, hay que hablar con el diablo. Lo importante es salir del atolladero que tenemos en este momento en el sistema de salud venezolano. ¿De dónde sacaría los recursos? Porque le van a decir que con las sanciones va a haber menos dinero. Cuando tú te metes a Redentor, sabes que te tocan 3 clavitos, uno en cada mano y uno en los pies. O sea, si tú te metes a presidente, a ministro, usted sabe que su trabajo es salud pública. En el caso del Ministerio de Salud, usted si se metió a ministro y se metió a presidente, usted sabe que tiene que buscarle el dinero. Eso es problema de ellos. A nosotros nos dejan la operatividad. Ese problema del gobierno y del ministerio, conseguir el dinero, que siempre hay forma. No puede ser, Vanessa, que Haití, que es el país más pobre de la región, tenga un mejor sistema de salud que nosotros. Con todo lo que está pasando. Que está mejor? Claro, por lo menos en vacuna nos lleva una morena. Ponen hasta BPH. ¿Cuál es la cobertura de Haití? Haití está por encima del 80% y ponen BPH inclusive, que no es lo ideal. Lo ideal es 90-95, pero es mejor 80 que 50. Y ponen BPH, la vacuna contra el virus papiloma humano, a niños y a niñas de los 7 años. Aquí tenemos 12 años que ni siquiera está en el programa ampliado de inmunizaciones.
Doctor Uníades, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre estamos para servir a la comunidad, desde la academia, sociedades científicas, los médicos que hacemos vida en los hospitales, los médicos de las universidades tradicionales. Y bueno, saludos, Anita Grante. Muchísimas gracias, doctor Uníades. 2:29 de la tarde, amigas y amigos, despedimos esta conversación con el doctor Uníades Urbina, vicepresidente.